Problema de aplicación de tubos sonoros. Tenemos una sección de alcantarillas de drenaje de 1.23 metros de largo. Esto quiere decir que este tubo que sirve para drenaje tiene una longitud de 1.23 metros. Hace un ruido de aullido cuando el viento sopla a través de uno de sus extremos abiertos. Entonces dice que determine la frecuencia de los primeros tres armónicos, es decir, F1, F2, F3. Si tiene forma cilíndrica y está abierto en ambos extremos. Considere la velocidad del sonido como 343 metros por segundo. Entonces, vamos a calcular, esto es sencillo, los valores de n para el primer armónico. Tenemos entonces que F1 va a ser igual a n por b sobre 2 por L. Ya sabemos que n, estamos hablando del primer armónico, por 343 dividido para 2 por 1.23. Esto nos da, vamos a hacer el cálculo, 343 dividido para 2 por 1.23. Nos da un primer armónico de 139.4 Hz. Luego, para lo que es el segundo armónico, tenemos la frecuencia 2, va a ser igual, vamos a reemplazar, ya tenemos la fórmula, es el segundo armónico, 343 sobre 2 por 1.23. Ahora, si no queremos hacer esta operación repetidamente, simplemente decimos que el segundo armónico es 2 veces el primero. De esta manera nos queda que el segundo armónico es 2 veces 139.4. Entonces tenemos como segundo armónico 278.9 Hz. Y por último nos piden el tercer armónico. Si no queremos hacer cálculos repetidos, el tercer armónico es 3 veces el primero. Es decir, 3 por 139.4. Tenemos entonces que el tercer armónico será igual a 418.3 Hz. Entonces hemos contestado el literal A. Primer armónico, vamos a hacerlo mejor. Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. Ahora, para lo que concierne al literal B, vamos a bloquear un extremo. Si bloqueamos un extremo, tenemos un tubo cerrado. Entonces ahí la forma de calcular los armónicos cambia. Vamos a pasar esto a limpio, solamente literal A, para poder comparar respuestas luego. Entonces ahora tenemos un tubo que va a estar cerrado en un extremo. Vamos a hacer la representación. Como que yo la parte posterior lo hubiera cerrado. Entonces tengo, repito, un tubo cerrado. Entonces, para calcular los armónicos, yo necesito la fórmula número armónico por velocidad sobre 4. Este es el cambio, 4L. Entonces, si queremos el primer armónico con un tubo cerrado, ya sabemos que esto, vamos a corregirlo, esto vale 1N. Entonces me queda que el primer armónico va a ser igual a 1 por 343 dividido para 4
por 1.23. Entonces, ese primer armónico, vamos a hacer el cálculo, nos queda 343 dividido para 4 por 1.23. Nos queda ahora como primer armónico 69.7 Hz. Aquí está, entonces, tenemos el primer armónico. Ahora, para calcular el segundo armónico, recuerden que en este caso n son números impares. O sea que el siguiente armónico no puede ser en n igual a 2, sino en n igual a 3. Entonces, para hacer el cálculo rápido, el siguiente armónico será F3. Esto va a ser igual a 3 veces F1, es decir, 3 veces 69.7, lo cual nos da 209.1 Hz. Listo. Ahora para el siguiente armónico vamos a hacerlo por aquí. O vamos a hacer espacio. Vamos a hacer espacio por aquí. Estas son las respuestas de la literal A. Si se dan cuenta, pues el primer armónico en el tubo abierto quedó 139.4 y para el caso del tubo cerrado bajó a 69.7. El segundo armónico en tubo abierto fue casi 279 y acá fue 209. Entonces vamos a borrar por aquí para calcular el siguiente armónico. El siguiente armónico se da con n, ya no puede ser 4, debe ser 5. Entonces el siguiente armónico, F5, va a ser igual a 5 veces F1. Es decir, 5 veces, vamos a hacerlo mejor, 5 veces por 69.7. Esto me va a quedar 348.6 Hz. Entonces hemos hecho el cálculo con tubo abierto y con tubo cerrado. Respuestas de literal B: primer armónico, siguiente armónico con n igual a 3, recuerde que son números impares, y el siguiente es con n igual a 5. Y tenemos entonces F5, 348.6 Hz. Muchas gracias por su atención.